También buscar información dentro de los libros de historia y leer otros libros para nosotros entender lo que está pasando. Porque nosotros podríamos haber seguido la secuencia del capítulo 1, 2 y seguir en el 3 en adelante. En el 3 nosotros vemos prácticamente lo que está pasando con los jóvenes hebreos, con Daniel. En el capítulo 4 aparece otro sueño de Nabucodonosor, que donde Nabucodonosor se ve, tiene un sueño donde él ve un gran árbol que se extiende como hasta el reino de los cielos y tiene un follaje tremendo y las aves se posan en su... Correcto. Todo esto, ninguno de los magos pudieron revelarle a él tampoco el misterio de este sueño. Aparece Daniel y le dice: tú eres ese árbol. Y prácticamente en este sueño aparece un ángel donde hay una voz del cielo, del Señor diciendo: corten el árbol, y lo cortan el árbol, ¿no? Y este ángel que aparece corta el árbol. Y esto significa prácticamente que Nabucodonosor, su reino iba a sufrir ciertas consecuencias y que él iba a ser echado él a comer como una bestia en la selva por 7 años, hasta que él reconozca que el imperio de Dios es el poderoso. Y está Nabucodonosor en el capítulo 4 hablando en su reinado: esto es la gran Babilonia que yo he construido, y dándose gloria a sí mismo. Cuando ahí rápidamente empieza la situación de parte de Dios, en donde él es echado en una selva a comer como una bestia, hasta que él reconoce, cuando se cumple el tiempo de Dios de 7 años, y Dios lo retorna a su reinado y su imperio es nuevamente establecido, y aún sus gobernadores, y Dios le entrega todo de nuevo a Nabucodonosor. Entonces nosotros vemos eso en el capítulo 4. En el capítulo 5 empieza la situación con el rey Belsasar. Si se acuerdan, el rey Nabucodonosor es la cabeza de oro, su imperio está en su apogeo, pero en la imagen que él está viendo hay una decadencia del valor del metal, que significa que van a venir otro imperio que van a tomar a Babilonia, y así sucesivamente. Mientras va en decadencia del metal, va también sufriendo como el apogeo y la gloria del gobierno va disminuyendo. Y esta imagen, cuando Daniel ve en su visión, lo que él está viendo son unas bestias salvajes que están subiendo del mar. Son bestias que no son igual a cualquier otra. Son como bestias híbridas que salen con una clase de situación. Por ejemplo, una bestia que tiene cara de león, piel de león, pero tiene 2 alas. Entonces la otra bestia es un oso, y el oso trae tres costillas en la boca. La otra bestia trae 4 alas y 4 caras de leopardo. Y tenemos al final, que es una bestia que él ve que tiene los dientes de bronce, creo que las uñas de hierro, y tiene 10 cuernos. Es una cosa tremendísima, ¿no? Y él está viendo todo esto en la visión del capítulo 7. Cuando entra en el capítulo 7, ya Daniel no tiene 19 años, 20 años. Daniel ya es viejo, tiene ya como 80 años de edad, pero él está viendo esta visión. ¿Se dan cuenta? Él seguramente estaba pensando sobre esta situación, qué sucedería, qué va a pasar posiblemente con Israel, con referente a la última bestia con la cual él siempre está como intrigado y quiere conocer sobre esta espantosa bestia que él está observando en su visión. Ahora nosotros vemos esto, y cuando él empieza a escribir aquí, él dice: en el primer año del rey Belsasar. En otras palabras, que esto está pasando posiblemente ya antes de lo que acontece en el capítulo 5, cuando está el rey Belsasar celebrando su fiesta ahí con sus concubinas, y está profanando los utensilios de Dios. Cuando sale la mano que escribe Mene, Mene, Tekel Uparsin, que cuando Daniel aparece en la foto, que a través de la esposa, creo que era de una de las mujeres, la mujer de Nabucodonosor, que dice: no, en tu reino hay un hombre que conoce los misterios de Dios, y él te puede revelar el misterio. Que inclusive no vemos a Daniel orando, sino que él llega y dice, le dará a él la indicación, porque el hombre tiene una comunión con Dios tremendísima, y tiene el dote de parte de Dios de revelar, de interpretar sueños.
Y Dios le dio a él la interpretación de las escrituras. Ahora, este capítulo 7, lo que está aconteciendo aquí, de esta visión que le está viendo, aquí Dios le está confirmando lo que va a acontecer a través de las edades. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Ahora, a partir de aquí, del capítulo 7 hasta el capítulo 12, son visiones que él tiene con referente al anticristo, a la bestia, que se asemejan bastante a la bestia que está viendo Juan en el capítulo del Apocalipsis, capítulo 13. Son la misma bestia. ¿Se dan cuenta? Que es bien complicado. Posiblemente no hablemos con lujo de detalle todo con referente al capítulo 7, pero sí nosotros podemos por lo menos hablar de cada bestia, lo que está sucediendo, para que nosotros no se nos olvide esta situación. Porque el libro es un poquitico complicado en ciertas cosas y nosotros tenemos que saber qué es lo que representa cada una de estas bestias para que nosotros podamos entender y que por lo menos se nos quede algo en lo que nosotros estudiamos de la Sagrada Escritura. Amén. Gloria al Señor. Pero voy a leer unos cuantos capítulos o versículos del capítulo 7 y luego les voy a leer cierta información que tengo aquí y así nosotros seguimos con esta clase, ¿no? Estamos leyendo en el capítulo 7 del libro de Daniel. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes las una de la otra, subían del mar. ¿Ok? Dice, la primera era como león y tenía ¿qué? Alas de águila. Si ustedes observan en la imagen que yo le di, aquí está la cabeza Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. El león con ala es ¿quién? Babilonia. ¿Ok? Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, dice, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí en este versículo habla de la restauración que ya Dios le iba a dar a Nabucodonosor cuando él es tirado como una bestia a comer hierba en la selva, ¿no? Aquí dice que Dios le dio corazón de hombre y él se para, en otras palabras, que Dios vuelve a levantar a Nabucodonosor, a su imperio, y Dios lo levanta y le da corazón de hombre. En otras palabras, que ya Dios entonces lo levanta a él, lo levanta y le restaura su reinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros leyésemos esto solamente y seguimos la secuencia, ya cuando llegamos aquí, para nosotros recordarnos ciertas cosas, posiblemente no se nos haría a nosotros tan fácil recordar lo que estamos leyendo. Por eso es que es importante que cuando leemos el capítulo 2, tenemos que leer el capítulo 7 y ahí hacer ciertas comparaciones, y ya luego entonces nosotros detalladamente podríamos seguir la secuencia del estudio del libro. Dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, escuchen esto, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas, entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¿Ok? ¿Quién es? Es el imperio de quién? De los medos y los persas. Ahora tenía ¿quién? 3 costillas en la boca. Estas 3 costillas representan a Babilonia, Egipto y Lidia, las cuales estaban sometidas bajo Babilonia. Pero entonces Daniel ve a los medos y a los persas con un oso que trae 3 costillas en su boca. En otras palabras, estos 3 gobiernos, Lidia, Egipto y ¿cuál el otro? De Babilonia. Lo trae en su boca, los medos y los persas. Y el oso viene más levantado de un costado que del otro. Los persas ejercían como más poder que los medos. Estaban unidos, pero los persas eran lo más fuerte, y los que eran los que tenían verdaderamente como el dominio, ¿no? de esa unidad que tenían ellos, los medos y los persas. Viene un oso levantado con un costado con 3 costillas. Tremendo, porque Dios le está revelando esto a Daniel ya cuando 50 años después de él haberle interpretado el sueño a Nabucodonosor, pero ya prácticamente cuando ya Dios está a punto de ejercer lo que él está revelando a través del sueño, viene y antes de la fiesta de
pagana del rey Belsasar, Daniel está teniendo esta visión. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Porque a veces nosotros nos desesperamos cuando no vemos el cumplimiento de una palabra que Dios nos ha dado o algo. Y nosotros queremos que las cosas se cumplen en el tiempo nuestro. Pero el Dios está en un tiempo totalmente diferente al nuestro. El tiempo no encarcela a Dios, porque Dios es eterno. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros somos los que estamos bajo una dimensión en la cual el tiempo es importante. Pero Dios no. Dios puede sanar nuestro pasado hoy. Una herida que te haya causado y que tú posiblemente ni siquiera sepas que por qué tú eres de tal forma y eso te afecta en tu corazón. Dios de repente, el Espíritu Santo Dios te lo puede revelar y te puede sanar. Porque Dios está mirando lo que te aconteció a ti, podríamos decir 30 o 25 años atrás. Y lo que tú ves como que fueron 30 años atrás, Dios lo ve como que está pasando hoy en día. ¿Se dan cuenta? Interesantísimo esta situación del Dios al cual nosotros le servimos. Dios es único. A Dios no se le puede representar con una foto y con un ídolo. Dios es inigualable. Hay que leer Biblia y entender cómo es que Él se manifiesta. Miren aquí, en el versículo 6. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también otra bestia, 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok. ¿A quién representa esta bestia? ¿Al imperio de quién? Grecia. De Grecia. Ok, de Grecia. Ven que tiene 4 alas y tiene ¿qué? 4 cabezas. Cuando el imperio, Grecia estaba siendo prosperada bajo el gobierno de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que los griegos, sus guerras militares, ellos eran tan rápidos, él era bien veloz y era bien sagaz en sus tácticas de guerra. Alejandro Magno, que él empezó a reinar, podemos decirlo, a la edad de 20 años y muere a la edad de 32 años. Pero en 12 años lo que ese hombre conquistó es tremendo. Y muere, creo que fue bajo el alcoholismo, tomó demasiado y el hombre muere. Mientras el hombre está enfermo, muriendo, los gobernantes de él se están preocupando por quién se va a quedar con cuál parte del gobierno de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, 4 de sus gobernantes se empiezan a dividir el imperio ya luego yo le menciono los nombres, creo que Macedonia, Libia, Egipto, son 4 de sus gobernantes, y el reino de Seleuco, algo así. Entonces ellos se dividen en el reinado de Alejandro Magno, son 4 cabezas. ¿Se dan cuenta? Que son 4 cabezas. Por eso es que la Biblia es única. Lo que pasa es que nosotros tenemos que indagar. Y porque yo lo leí anteriormente, usted podría leer esto, y estoy seguro que muchos de nosotros, cuando leíamos el libro de Daniel, leíamos el 2, pero cuando empezamos a leer el 7, como que no le encontrábamos qué es lo que significa esto. Solamente cuando él empieza a hablar, que aparece como el ángel, el anciano de día, y ya él tiene una visión del reino celestial. Porque mientras él está teniendo estas visiones y Dios le está revelando esta situación, cuando él ve la bestia espantosa, y posiblemente quedó súper como impresionado con la ferocidad de esta bestia, pero él queda tan impresionado que ahora Dios le da otra visión, como Dios le dice, no, que esta bestia va a ser eliminada, la piedra va a eliminar a esta bestia, la bestia se le va a dar muerte, y entonces Dios le revela a él el trono celestial con los ángeles y el Hijo del Hombre, que aparece Jesucristo en la foto. Entonces Daniel, ya después que ve esta visión, Dios de nuevo aparece un ángel y él empieza a preguntar al ángel sobre la bestia esta, la última, la 4ª bestia, que tiene los 10 cuernos. Vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor. Estamos nosotros en el versículo 8. No, en el versículo 7, ¿no? 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, ¿de qué? De hierro, devoraba, desmenuzaba
y la sobrehollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Esta bestia representa ¿a quién? El último, el imperio de Roma, right? Que tiene los pies de hierro y en parte de barro cocido con sus dedos del mismo material. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño representa ¿a quién? Este cuerno pequeño representa al anticristo. ¿Se dan cuenta? El cuerno pequeño representa al anticristo, porque ellos van a formar 10 gobiernos. Dios les bendiga a ustedes jóvenes. Gloria al Señor. Estos 10 gobiernos, estos 10 cuernos representan a los 10 gobiernos en estos últimos tiempos que se van a unir para formar una clase de unión, ¿no? Pero dice que sale un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño, representando al anticristo, va a derribar otros 3 reyes, porque todo empieza bien, y hay cosas con referencia al anticristo que nosotros, aunque queremos saber, interesarnos por todo esto, pero se supone que ya para el tiempo que el anticristo se manifieste en la tierra, la iglesia ya no está en la tierra. Porque lo que va a empezar con el anticristo es que el anticristo va a formar cierta clase va a formar un pacto con el pueblo de Israel. Estamos hablando ya de las 70 semanas de Daniel, estas 70 semanas, que ya las 69 se han cumplido. Cuando nosotros lleguemos a esa etapa, yo les voy a hablar detalladamente sobre las 70 semanas de Daniel, que es un poco complicado, pero que nosotros ya hoy tenemos el conocimiento a través de muchos teólogos, muchos maestros que hablan de estas cosas, que le han arrojado a uno luz. Porque yo no conocía nada de estas cosas, pero uno poco a poco se va instruyendo. Yo no conozco. Yo estoy tratando de aprender de estas cosas, y el poco que sé yo trato de impartirlo. Porque cuando Dios te da a ti un cierto conocimiento, para que tú lo impartas, amén, para Él darte a ti más conocimiento en las cosas, como lo hizo con Daniel. Entonces, el libro de Daniel es tremendo, porque el libro de Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así como Isaías es conocido como tenemos los 4 evangelios. El evangelista del Antiguo Testamento, ¿quién es? Isaías. Isaías vio al Mesías en la crucifixión y lo ve en la segunda venida. Amén. Imagínate tú, en el Antiguo Testamento, tú no solamente estás viendo la muerte del Mesías, sino que también tú estás viendo su segunda venida. Daniel está viendo todo esto, está viendo el trono celestial, está viendo cómo se va a aparecer y se va a manifestar el anticristo. Pero Daniel se inquieta tanto por estas cosas. Pero ya Daniel no es un joven, no tiene 20 años, tiene 80 años. Y cuando ya llegamos al capítulo, por ejemplo, al capítulo 12, posiblemente ya tiene como 90 años. Y todavía sigue interesado por lo que va a pasar con el pueblo de Israel cuando se manifieste esta bestia espantosa. Sabemos que cada una de estas bestias son ¿qué? Son gobiernos. Cuando Dios le revela a Nabucodonosor la imagen del capítulo 2, él lo ve como gobiernos que son pomposos. El lujo y la ferocidad de estos gobiernos en su forma, pero se dan cuenta que él lo observa a cada uno de ellos, y todos son una misma imagen, es una sola imagen, pero de diferentes metales. Ahora, tienen el mismo espíritu. Cuando lo ven ahora aquí, Luz María, estamos en el capítulo 7 de Daniel. Cuando él lo ve en el 7 y ve las visiones, él lo está viendo como bestias salvajes que están saliendo del mar. ¿Ah? Salen del mar. Está viendo, estas son bestias que son ¿qué? Gobiernos que son rapaces, feroces, que no le importa el ser humano, no le importa la humanidad, y quieren acabar con medio mundo. Eso es lo que nosotros estamos viendo, como lo vemos nosotros hoy en día a través del gobierno, de la guerra que hay en Ucrania, entre Ucrania y los rusos, que los rusos se movilizan con ese armamento. Pero si nosotros nos damos cuenta, si no está en Rusia vencer, por más amenazas que ellos hagan y traten de eliminar a Ucrania, que se supone que ya Ucrania estaba supuesta a estar eliminada, porque Rusia es una potencia militar tremendísima.
Y sin embargo, estas personas con su táctica todavía están parados hoy en pie. Aunque el ruso todavía sigue bombardeando las partes donde están ellos, donde están los civiles. Un sucio, un criminal, ¿cómo es? Un criminal de guerra. Sí, correcto. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto fue lo mismo que, por ejemplo, cuando aparece Alejandro Magno con esas 10 cabezas, 4 cabezas de leopardo y 4 alas. Él era bien feroz y bien rápido. Pero cuando te llega tu tiempo, no importa lo que el gobierno quiera hacer. Dios le bendiga. Cuando te llega tu tiempo, no importa el gobierno. Entonces lo que Daniel está viendo aquí son cosas que están aconteciendo en el futuro. Que inclusive cuando aparece en el libro 12, en el capítulo 12, que Daniel todavía sigue preguntándole al ángel con referente a la última bestia, la bestia de los 10 cuernos y las uñas de hierro, que el ángel le dice: mira, Daniel, esto es para los fines de los tiempos. Tú descansa, ya tú tienes tu corona. Imagínate esto, que Dios le dice eso a Daniel. ¿A cuánto de nosotros Dios nos diría a nosotros estas cosas? Porque cuando se le aparece el ángel a Daniel, Dios le dice: Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Dios no hace excepción de personas, pero Dios sabe quiénes los aman a Él. ¿Sí o no? Y los ángeles testifican de cómo nosotros nos comportamos para con Dios, porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Significando que los ángeles están en medio nuestro. ¿Cuántos de nosotros podríamos usar un ángel para que nos ayude en cierta situación? Porque muchas veces el mismo cristiano no hace mucho referencia en cuanto a los ángeles, porque ellos piensan como que uno va a hacer una doctrina angelical, porque la Biblia dice: si aún un ángel apareciese y enseñase un evangelio contrario a la Biblia, libro de Gálatas, capítulo 1, dice: sea anatema. En otras palabras, que uno tiene que tener mucho cuidado, porque Señor, yo quiero ver un ángel, y tú empiezas con estas cosas, quien se te puede aparecer a ti será posiblemente un diablo, un demonio. Porque Dios hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Ahora, los ángeles están disponibles para que nosotros oremos y lo usemos. ¿Cuántos de nosotros en una oración podemos usar un ángel? ¿Ustedes lo usan? ¿Ah? Claro, envía tus ángeles, podemos hacerlo. Y lo digo como un testimonio al mecánico. Un amigo que yo tengo, un mecánico, su hija desapareció por 4 días. El hombre está turbado. Yo voy a buscar mi carro. Digo: ¿qué pasa con el carro mío? Que el carro mío no pasa. Tú no estás haciendo nada al carro. Necesito tu ayuda. Y dice: estoy turbado. La hija mía desapareció por 4 días y no sé dónde está metida. Yo le digo: ¿cómo se llama tu hija? Me dice: mi hija se llama tal y tal y tal. Y dice: no te preocupes, que ella va a aparecer. Esta noche nosotros estamos dando en mi casa. Yo y mi esposa vamos a orar y tu hija va a aparecer. El martes empezamos a orar. Al otro día voy a visitarlo. Digo yo: ven acá, ¿qué pasó con tu? Y yo le dije, en la oración que hicimos nosotros, yo: Señor, envía tus ángeles, envía un ángel que traiga a esa muchacha y se la traiga a su padre. Él está muy preocupado. Así fue que lloré, ¿no? Que es una oración, porque yo no sé quién haga un milagro. El milagro lo hace el Señor. Amén. Cuando nosotros tenemos fe que Él lo va a hacer. Amén. Ahí donde lo que nosotros tenemos es que creer con fe que Dios lo va a hacer. Amén. No es por la pompa que yo haga en mi oración, es creer que Él lo va a hacer. Lo hizo, gracias Señor, confío en ti, tú eres mi Dios. Al otro día voy: oye, ven acá, voy a buscar el carro. Digo: bien, ¿y tu hija? Dice: anoche mismo aparece. Digo yo: ¿te das cuenta? Y él estaba súper preocupado por su hija. Pero dije: Señor, le envío un ángel que la traiga. Entonces nosotros podemos orar en esa forma, con mucho cuidado. Volviendo a la clase, estas bestias que él está viendo representan los gobiernos, el tiempo de los gentiles, los gobernantes de las naciones. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces yo quiero darle esta información, porque nosotros estamos hablando en el capítulo 7 del libro de Daniel, y hay información que nosotros necesitamos. Tengo que leer esto un poquitico, posiblemente se torne un poquitico aburrido porque hay información que tengo que darle. Miren esto: en los 23 años que habían transcurrido desde la muerte de Nabucodonosor, Babilonia se había alejado muchísimo del esplendor de su edad de oro. Así que empiezan la decadencia de las naciones. Cuando el gobierno empieza, es como cuando se levanta otro presidente. El presidente que sigue
no es como era el anterior. Obviamente, si la persona que está liderando no está haciendo la labor que debe de hacer, ¿qué va a pasar? El gobierno va a ir, ¿qué? Claudicando. Y eso fue lo que pasó. El que sigue de Nabucodonosor no estaba a la par como él era. Porque si, por ejemplo, quiero que sea mi hijo quien reine, pero si mi hijo no está siguiendo los caminos que yo le estoy mostrando y cómo él debe liderar, ¿qué va a suceder? El gobierno va a claudicar. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, Nabucodonosor lo sucedió una serie de gobernantes incompetentes. Su hijo, Evil-Merodach, oye qué nombre, no hizo mucho, fue asesinado por su cuñado de solo 2 años en el trono. Esto es después que muere Nabucodonosor. Ese cuñado falleció 4 años más tarde, dejando en su lugar a un hijo menor de edad. Algunos conspiradores asesinaron al niño rey y nombraron a uno de los suyos, Nabonido, para que fuera su sucesor. Ahora, este Nabonido es el papá del rey Belsasar. Por eso yo leí esta información, para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo en el reinado de Nabucodonosor, que cuando él muere, los sucesores que toman el mando, no hay una estabilidad, no hay algo estable. El gobierno está, como estamos hoy en día, que no se ve como una estabilidad dentro del gobierno, donde el demócrata y los republicanos, que son del mismo gobierno, están divididos. Y estos van para una cosa, los otros van para otra cosa. Queremos que sean aquellos los que son más conservadores y que creen en la palabra de Dios y todo. Pero si Dios quiere que suban al mando los que son más peor, que son peores. Porque Dios, si queremos que la cosa vaya en decadencia, entonces obviamente Dios tiene que permitir que los gobiernos y los gobernantes que pase lo que tiene que pasar para que se cumpla esto. Porque la Biblia tiene la gran seguridad y la gran certeza que es una palabra profética. Este libro no es como cualquier otro libro que tú vayas y tú leas. Este libro es la palabra de Dios. En otras palabras, que esta palabra profética se va a cumplir. De que no se cumple en el tiempo nuestro, porque muchos de nosotros queremos que la palabra se cumpla en el tiempo que yo digo. Las cosas no se hacen cuando tú dices. Las cosas se hacen cuando Dios diga. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque nosotros no somos quienes le dan órdenes a Dios. Amén. Inclusive en la oración. Amén. Señor, ¿qué es? Y nosotros lo hacemos porque tomamos como una autoridad en la oración, porque estamos llenos del Espíritu. Pero aún en esa oración que estamos haciendo, nosotros tenemos que reconocer que nosotros no le estamos dando órdenes a Él. Si el Señor es como el pop, si nosotros podemos decir, Él es como el puppet master. En otras palabras, que él es quien está dirigiendo esto. Yo no voy a decirle, yo lo que yo soy. Nosotros no somos nada. Lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes. Pero si no fuese por Él, ¿dónde estuviésemos nosotros? Tenemos que confiar en Dios. Entonces, uno de los pecados más grandes que tiene el ser humano es la incredulidad. Porque cuando hay incredulidad, Dios no puede hacer nada. La incredulidad le amarra los brazos, por así decirlo. No que Dios podemos amarrarlo. La incredulidad es como atarle la mano a Dios, en donde yo puedo hacer algo, pero si yo no creo, Dios no va a hacer nada. Tenemos que creer. Amén. Gloria al Señor. Entonces se dieron cuenta. Dice que Nabonido era el padre de Belsasar. Entonces, ¿qué pasa? Nabonido empieza a adorar a la reina. Déjame leer la información porque así soy más seguro. Aquí dice, miren aquí. 6 años más tarde, el rey Nabonido había trasladado la sede de su reino, de su gobierno de Babilonia, a un oasis lejano llamado Tema en Arabia. Confió el reino a su hijo Belsasar y se dedicó ávidamente a adorar a la diosa Luna, en lugar de consagrarse a Marduk, el dios principal de Babilonia. Esta gente ni siquiera eran fieles adoradores de su ídolo. Le está pegando cuerno a Marduk, porque se va a adorar a ¿qué? A la diosa Luna. En otro lado le deja el gobierno ¿a quién? A Belsasar, su hijo. Belsasar es un corrupto tremendo, peor que Nabucodonosor, porque toma los utensilios sagrados de Dios y empieza a hacer una fiesta pagana, y empiezan ellos a celebrar su fiesta.
y mientras están tomando y bebiendo y gozándose y están en su situación, aparece la escritura en la pared que dice Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Se dan cuenta? O sea, que el gobierno va en decadencia, pero antes que acontezca esto, Daniel está teniendo la visión de este reino. Entonces, ¿cuál es el imperio que viene? Vienen los ¿qué? Los medos y los persas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Debe leerle más información. A mí me gusta dar clase, pero proveyendo información. Amén. Porque hay información que nosotros tenemos la Biblia, podemos leer la Biblia, pero hay otra fuente de información que muchos de nosotros no la tenemos. Que es bueno prestar atención, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces dice el lado más, yo hablé de esto anteriormente, donde dice en el oso tipifica en esta visión, lo leímos donde, en el versículo 5, dice, y es aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más alto que el otro, y tenía en su boca 3 costillas en los dientes, y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Este se refiere ¿a quién? A los medos y los persas, y traía 3 costillas en su boca. Usted empieza a leer esto, es un oso con 3 costillas en la boca. That doesn't make any sense to me, pero eso es como un simbolismo. Esto está representando a un gobierno, ya lo hablamos anteriormente, que este oso representa ¿a quién? A los medos y los persas. Viene levantado de un costado más que del otro. Los persas y los medos estaban unidos, pero los persas eran más poderosos y eran los que gobernaban de por sí, ¿no? Entonces las 3 costillas eran Lidia, Egipto y Babilonia, que estaban sometidas a Babilonia, pero ya cuando vienen los medos y los persas, ellos conquistan toda esta parte. Y ahora viene el oso. El oso es un animal. El oso es un animal que aplasta a sus víctimas. El oso es... Y los medos y los persas eran caracterizados por el gran armamento que tenían y la multitud de ejércitos que ellos tenían. Ellos iban a hacer una guerra y podían ir fácilmente 300,000 o posiblemente hasta 1,000,000 de soldados mandaban. Eran bien poderosos, pero ellos no ganaban porque eran como grandes peleadores, sino más bien por la cantidad del ejército que ellos tenían. ¿Cuántos vieron la película 300? En la película 300, si vieron lo que ven películas, 300, ahí estaban los espartanos. Los espartanos son parte de Grecia. Y estaban los persas, que los persas es de la Biblia. Claro que ese es Hollywood, no esa es la parte de Hollywood, pero eso es basado en una historia. La Biblia tiene historia, es una historia veraz y verídica. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora le quiero hacer ciertas preguntas. Si ustedes se dan cuenta sobre estas bestias, miren aquí. No es significativo, porque estamos hablando aquí ahora en el capítulo 7 de las visiones que está viendo Daniel y está viendo a cada uno de estos gobiernos representados por una bestia. Ahora miren, la información que yo tengo de un libro pequeño que por Sunshine Ball se llama el autor. Es lo que él dice esto, él así. No es significativo cómo las naciones inconscientemente han adoptado para sí la característica que Dios les había dado. Se ve un encogimiento de sus símbolos nacionales, lo cual los sacan de los animales feroces del campo o de las aves de la selva. Ni una de las naciones tiene como emblema el símbolo pacífico y amante de la mansa paloma. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, ¿qué ave representa a los Estados Unidos? Eagle, you guys know that, right? Gloria al Señor. Ahora miren, otra pregunta. ¿Qué animal representa a la China? El dragón. El dragón. Good. ¿Y a Rusia? El oso. ¿No se dan cuenta qué interesante todo esto? Y cada una de las naciones tiene un animal prácticamente en su emblema que lo representa a ellos. Gran Bretaña, el león. Italia, el lobo. Grecia, el leopardo. Y se dan cuenta que Grecia
hoy está representada por el leopardo. ¿Y cuál es la bestia que está viendo Daniel aquí? Que representa a Grecia. Son una bestia que tiene 4 cabezas de leopardo y 4 alas. Ellos no eran grandes en número como lo eran los medos y los persas, pero eran unos peleadores tremendos. Y nosotros lo vimos en Trijondres, aunque estos Trijondres enfrentaron un sinnúmero de soldados de los persas, pero nosotros vemos que ellos eran bien feroces y eran guerreros, sabían pelear y eran rápidos. Y Alejandro Magno, en 12 años de gobierno, ¿qué no conquistó él? Que estaba ya para conquistar hasta la India. Ya cuando él ahí, creo que hasta cierto lugar ahí donde él para, en cuanto a su conquista. Y muere, como lo dije anteriormente, bajo el alcoholismo, había tomado demasiado. Pero entonces ahora las 4 cabezas que ve Daniel aquí son los 4 gobernantes que se iban ellos a dividir el imperio de Alejandro Magno mientras él está en su cama de muerte. Como sucede con muchas personas que esperan que las personas se mueran para dividirse la situación. ¿No me comprendes? La herencia. ¿Y cuántas personas no se matan por la herencia? Eso pasa casi en toda la familia. En toda la familia, no hay una familia en donde la herencia haya sido dividida equitativamente, sin alguna pelea o alguna disputa. En la mía pasó también. Eso pasa yo he conocido personas que los hermanos estaban sacando esta pistola para matarse. En nuestros países de Latinoamérica se van a machetazo limpio, porque la gente no respeta las propiedades. Mira, yo me compré una tierra y yo estaba pagando, yo lo hago esto con un chiste, yo me tengo que reír porque para mí me da gracia. Yo me compré una tierra y digo, yo quiero construirme una casa, y mientras yo estoy trabajando para la ciudad, para cuando yo me retire, irme para allá, para mi casa. Me compro la tierra y estoy mandando plata, ya estoy mandando como algunos $6,000 y todo. Voy a ver al primo mío, estoy en una loma, digo yo, me encanta esta vista, porque yo de esta loma puedo ver los barcos que van entrando. Y no hay nada como esto, estoy al lado del resort que está ahí, Bahía Príncipe, me encanta esto, vamos a comprar esto. ¿Qué resulta? Que la tierra mía, los terratenientes estos que tenían la tierra, ¿a cuántas personas más posiblemente no se la habían vendido? Entonces cuando yo voy allá, ya yo veo que en la tierra que era mía, mi tierra, empezaron a poner el fundamento de una casa y todo. Digo yo, ven acá, esto es mi tierra. Yo cada vez que pienso en eso, yo lo que me da ganas de reírme. Entonces, yo voy allá y el primo mío, me voy con él, esto para traer un poquitico de chiste en la clase. Me voy con el primo mío y dice, vamos a ir al tribunal de tierra, tú tienes que ir a pelear esto. Digo yo, vamos a pelear para allá. Vamos para allá. Cuando estamos en el tribunal de tierra, el primo mío dice, la justicia tiene la cara de un nacido podrido. Y empieza a hablar duro. Digo yo, deja eso tranquilo, porque yo no voy a caerme a mí aquí a machetazo con nadie por un pedazo de tierra. Imagínate, porque allí en Santo Domingo fácilmente tú empiezas a disputar por tierra. Esa gente no son fáciles. Te pueden caer a machetazo y te cortan en pedazos y se quedan con la tierra. Son feroces en gran manera. ¿Cómo caímos ahí? Yo no sé. Miren esto, México, ¿a qué representa México? ¿Quién lo sabe? La bestia. ¿Cuál bestia? ¿Qué animal representa a México? La serpiente y el águila. Alemania y Austria, el águila con 2 cabezas. O sea, si se dan cuenta que lo que Daniel está viendo aquí son gobiernos que van a ir uno sustituyendo al otro. La última bestia que él ve, vamos a leer la Biblia para ir cerrando y ya luego seguiremos hablando. Ok, en el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Daniel capítulo 7, versículo 7. La 4ª bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces representa el Imperio Romano. El Imperio Romano había abarcado casi toda Europa. España, Italia, toda esta parte por ahí, todo eso era del Imperio Romano, que todavía, el Imperio Romano todavía como que esa clase de gobierno y esa clase de mentalidad todavía está ahí, entre las naciones. Entonces vamos a buscar nosotros Apocalipsis capítulo 12,
Vamos a ver el 12:3. Apocalipsis capítulo 12:3. Gloria al Señor. Apocalipsis. Ok. Dice aquí, Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Él está viendo esto. Juan en el Apocalipsis está viendo bestias semejantes que representan también el imperio que está viendo Daniel en el capítulo 7 con referente a Roma. Si nosotros vemos en el capítulo 13, vamos a leer el 13. Yo voy a leer el 1 y el 2 de Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En su cuerno 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a ¿qué? Un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su dominio y su trono y grande autoridad. Entonces el gobierno del anticristo va a tener una combinación de cada uno de estos gobiernos, como de Babilonia, de los medos y los persas, la misma rapacidad, pero va a ser como cuatriplicada, como algo más feroz que esos gobiernos anteriores. Cuando usted lee la Sagrada Escritura y usted empieza a hacer las comparaciones, digo yo, wow, pero lo que va a hacer el anticristo va a ser terrible. Porque nosotros estamos viendo la mentalidad de la persona, cómo están cambiando. A la gente no le importa, no tienen amor para nada. No todo, porque hay muchas personas que todavía tienen temor de Dios y hay personas que son buenas. Aún personas que no son de nuestra religión, son personas que tienen moral y que son bien. Pero hay muchas personas que están cometiendo unos actos tremendos. En muchos de nuestros países, el vandalismo, están robando en plena luz del día. Te roban y te atracan. Hay una mentalidad dañina, que esa es la mentalidad que va a estar prácticamente gobernando durante el tiempo de que es el anticristo. Nosotros nos podríamos interesar mucho porque queremos conocer, pero hay cosas que nosotros como iglesia, de acuerdo, seguimos la secuencia de las personas que creen mucho en la dispensación y creen que la iglesia, en cuanto al rapto, la iglesia no va a estar presente durante la tribulación. Pero hay unos santos que el mismo Daniel está viendo que se refieren a quién, a los santos de la gran tribulación, personas que van a tener que entregar su vida por el nombre de Cristo, porque de lo contrario no van a permanecer al reino. Porque ¿qué va a suceder? Antes de levantarse el anticristo, dice que hay alguien que detiene a que se manifieste el anticristo. ¿Y quién es? Es la iglesia, es las oraciones de los santos. Porque miren, cada vez que acontecen todas estas luchas y todas estas guerras, ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia está orando, porque a nosotros nos interesa el bienestar de que la persona, Dios los cubra y Dios los bendiga y los proteja, donde quiera que estén metidos. Y nosotros nos preocupa mucho esta situación porque queremos que las almas sean salvas. ¿Por qué predicamos nosotros? Porque queremos que las almas reciban a Cristo en su corazón y les pertenezcan al reino de Dios. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero cuando la iglesia ora, ¿qué hace el Señor? El Señor no es que Él tarda, como dice la Biblia, el apóstol Pedro creo que lo dice, que el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino más bien que Dios es misericordioso, queriendo que todo el mundo sea salvo. Entonces, si el Señor apareciese ahora, ¿cuántos de nosotros no viviríamos con Él? ¿Ah? Levante su mano si lo cree. Yo me voy con Él, agarradito por ahí, como un abortivo ahí, poquitico, por ahí estoy. No me deje. O sea, tenemos que tener esa seguridad que nosotros no vamos a ir con Él. Porque el Señor se lo dijo a los discípulos. Dijo, no se turbe tu corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis el lugar y sabéis el camino. No conocemos el lugar, Señor, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? A través de mí. Entonces, nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Pero el problema nuestro es que nosotros nos preocupamos tanto
por el gobierno a veces, como quién es que va a estar gobernando. Y tenemos que votar. Yo entiendo, entonces, no quiero entrar en esa situación. Pero nosotros nos preocupamos a veces más bien por eso que por lo que dice la Biblia. La Biblia dice ciertas cosas y tengo que decirlo, porque muchas personas piensan como que, vamos a buscar Isaías capítulo 30. Yo estoy cerrando ya. Gloria al Señor. Isaías capítulo 30. A mí me llama mucho la atención esta palabra, porque son cosas. Yo creo que la Biblia mía tiene ese libro. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 30. Gloria al Señor. 30. Ok. Vamos al 30. Dice. Miren aquí. 30 versículo 6 en adelante. Dice Isaías. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación, de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente, que vuela, que llevan sobre sus lomos de asno sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camello, a un pueblo que no le será de provecho. Usted lo lee y usted posiblemente, hasta yo mismo lo digo, esto como que no hace sentido para mí. ¿Qué sucede? Que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se vayan a buscar ayuda de Egipto, sino que dependiesen de él. Mas sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Tenían que pasar por un lugar en donde había muchas bestias y muchos animales que posiblemente podrían hasta destrozarlo a ellos. Pero ellos tenían que llevarle tributo ¿a quién? Al pueblo de Egipto. Entonces nosotros vemos que nosotros buscar ayuda, bueno, tenemos que hacerlo porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero nuestra confianza no debe de estar en el gobierno, sino más bien en Dios. No estoy diciendo que no nos sometamos a las leyes, tenemos que someternos hasta que lleguen unas leyes que nosotros sabemos que, mira, tenemos que dar el cuello por esto. Porque si se mete por ahí un atracante de esto y dice, ¿tú crees en Jesucristo? Porque si tú no crees, y te apunta con un rifle y tú dices, no, yo ni lo he visto, yo ni lo conozco a él. Porque vamos a ser sinceros. ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Que Pedro estaba, cuando vio que cogieron a su Mesías, al Mesías, Jesucristo, al Hijo de Dios, y lo estaban ahí dándole puñetazos, y lo iban a crucificar, y todo esto, y que tú también andabas con él, le dijeron a Pedro, dice Pedro, yo ni lo conozco a él. Y después maldijo, hasta maldijo y dijo de todo. Y Pedro dijo, mira, yo voy a dar hasta mi vida por ti. Entonces que nosotros no sabemos cómo nosotros vamos a reaccionar. Por eso que la iglesia tiene que orar, yo tengo que orar. Nosotros no tenemos que orar, porque la oración es nuestra fortaleza. Y nosotros estamos luchando con entidades espirituales. Y si Dios nos mantiene vivos nosotros hoy en día, después de millones de personas haber muerto, ¿para qué Dios nos tiene vivos? Para que nosotros testifiquemos de la grandeza de Dios. Amén. Ese es el propósito. Aparte de que queremos tenemos metas, tenemos muchos los propósitos nuestros, pero el propósito de la iglesia es testificar de Cristo. Nosotros no podemos estar escondidos. Aunque tú veas que yo estaba predicando y cada vez que yo vi un carro de policía que me pasaba por el lado, yo andaba sin permiso, porque cuando anda con parlante de sonido, a veces ellos quieren apagarte el kiosco y muéstrame el permiso. Yo tengo el permiso de Dios. Pero tenemos que ser sabios, ¿no? Cada vez que yo veo, y se digo yo, ya me van a parar el kiosco, ya yo vi al policía, me está dando el ticket. Y el diablo me tenía así, y yo vi al policía, me paró un van ahí al frente, y el policía estaba sentado y lo vi como que está, digo yo, ya me están escribiendo el ticket. Pero, gloria al Señor, déjame seguir, y seguía predicando. Nosotros no podemos escondernos. Tenemos que estar predicando, especialmente hoy en día que nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que va a acontecer. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. En otras palabras, ya nosotros, yo no necesito que a mí me digan, mira, el Señor dice esto. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí del futuro, muchacho? Mira, esto es lo que dice la Biblia. Ahora, si tú lo confiesas con lo que dice la Biblia, amén, gloria al Señor. Pero en cuanto al gobierno, en cuanto a las cosas que van a acontecer, ya la tenemos aquí escrita. Y hay cosas que están pasando, que están como preparando el camino para la guerra, inclusive hasta para la guerra del Armagedón.
Porque dice que cuando están todos estos gobiernos reunidos en contra del Cristo, por la parte del río, el río Éufrates se está secando. ¿Cómo ellos van a pasar si el río Éufrates no es que va a venir alguien y va a que se abra el mar rojo como lo abrió Moisés, o que se abra el río Jordán? Estos ríos se están secando y proveyendo ya el camino para que las cosas acontezcan conforme a lo que las Sagradas Escrituras están escritas aquí, lo que dice la Biblia. Esto no es para meterle miedo a nadie, pero lo que a nosotros nos motiva a leer más las Sagradas Escrituras es el hecho de que, aparte de que Dios se le reveló al ser humano y que Jesucristo salve y viene pronto, es que nosotros tenemos que ir a algo que nos deja saber qué es lo que va a pasar. Porque hay muchas cosas escritas que ya donde el mismo anticristo está preparando como una plataforma para él hacer actos de manifestación. Pero mientras él está haciendo su plataforma, que Dios le está permitiendo a él, porque esta es la situación. Cuando aparece Job en la foto y Dios le dice al diablo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dice, tú lo tienes así guardado, porque tú siempre lo guardas y lo bendices y lo tienes protegido. Pero quítale la cobertura, quítale la protección, quítale todo lo que tiene. Y el Señor le dijo, quítale todo, pero no le toque su alma. Job no maldijo a Dios, Job perdió todo. Inclusive la mujer le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete, muchacho, ¿qué eres tú que creyendo en Dios? Tú di que no eres esto. ¿Cuántas personas nos han dicho a nosotros, tú no eres cristiano? ¿Y por qué tú estás pasando? ¿Y por qué tú estás pasando por eso si tú eres cristiano? Por eso es que estoy pasando por esto, porque soy cristiano. Porque Dios confía en que nosotros podemos tolerar lo que otras personas posiblemente no pueden tolerar. Porque hay muchas personas cristianas que están pasando la 1001 noche. ¿Y cómo usted lo soporta? Que la persona misma le dice, pero ¿por qué tú sigues creyendo en ese Dios? Mira cómo Dios te tiene a ti. Yo siempre le pregunto a la persona, oye, ¿cómo Dios te trata a ti? ¿Cómo te trata el Señor? Y hay, mientras te está bendiciendo, el Señor es glorioso, es victoria. Pero, ¿qué pasa cuando Dios empieza a apretarte ahí el tornillo, la tuerca? Porque el enemigo no puede hacer nada sin la voluntad permisiva de Dios. Y si Él lo hizo, es porque Dios tiene la confianza y la certeza de que nosotros podemos sobrellevar la carga que Él nos pone. Esa es la confianza. No es que, ay, Dios no me quiere, Dios no me ama, porque yo tengo que pasar por esta. No, por cuanto Él te ama, ya estoy terminando, cerrando. Por cuanto Él te ama, Él está permitiendo que te acontezca lo que te está pasando. Amén. Tenemos que poner nuestra mirada en quién, en Dios, en la Biblia, y poner confianza de que no hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido a nosotros que no sea. Dios siempre va a cuidar de nuestras vidas. Bendecimos el nombre.